Todas las voces están en Estilo Campo. Te presentamos a sus protagonistas. Bueno, tiene la amabilidad de atendernos el señor Aldo Abraham. Él es licenciado y máster en Ciencias Económicas. Además, por supuesto, como siempre, es director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, que tanto colaboran con nosotros. Aldo, buen día. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo está? Muy bien, buen día. Un gusto estar charlando con ustedes. Aldo, la pregunta, ¿se puede dar un efecto paso como sucedió en el 2019, en esta ocasión? Podría suceder en tanto y en cuanto se den una votación con resultados extremos, ¿no? Que hoy, la verdad, nadie está esperando. ¿Cuáles serían esos resultados extremos? Bueno, que el gobierno pierda por apaleo, ¿sí? Lo cual le quitaría gobernabilidad. Algunos podrían imaginarse un escenario, incluso como el del 2001, que termine en una crisis institucional. Imagínate un gobierno que todavía le queda, como pasaba en aquel entonces con el de Fernando de la Rúa, 2 años por delante y sin demostrar capacidad o generar la confianza en la gente de que puede resolver los problemas. Cuando la gente ya se siente mal, pensar en 2 años y pico para adelante, sintiéndose peor cada vez, realmente es muy preocupante la situación que se podría llegar a vivir, y obviamente eso podría generar un salto en los tipos de cambio paralelos, caídas fuertes en los mercados, por lo crítico de la situación que podría sobrevenir, ¿no? Por el otro lado, el otro extremo es qué pasa si gana por mucho, ¿no? Y logra un poder dentro del Congreso que, por ejemplo, lleve hasta posiblemente una reforma de la Constitución, que podría ponernos quizás, algunos también podrían imaginar, en un carril más parecido hacia Venezuela. Claro. Todo eso también generaría un susto enorme, creo yo, en aquellos que tienen ahorro y todavía aquí en la Argentina, ¿no? Argentinos y extranjeros, y que buscarían salirse de todos los activos que vuelan a nuestro país ante esa perspectiva. En el escenario medio creo que eso no debería pasar, ¿no? Que es un poco lo que estamos viendo ahora, ¿no? Probablemente si ven que el gobierno pierde por algo razonable, que no genere así una expectativa de crisis, por supuesto generaría en la gente una expectativa positiva, porque bueno, no podrían imprimir un camino más radicalizado hacia el populismo, ¿no? Claro. Si gana por poquito, bueno, puede haber algo de susto, pero tampoco un descalabro, ¿no es cierto? Porque en ese justo medio, la verdad es que lo que en todo caso va a suceder es que habrá que esperar hasta el 2023 para, en todo caso, un cambio de rumbo. Y si le va un poquito mejor a la oposición, por ahí genera expectativas de un cambio de gobierno, eso sería positivo. Claro. Si le va peor, bueno, mantiene más alta quizás la incertidumbre hasta que se confirme el resultado de las elecciones de 2023, ¿no? Sí, Aldo, paradójico, ¿no? Que una derrota por ahí le asegure a Alberto Fernández la gobernabilidad hasta fin de mandato. Una derrota, digamos, por poco, ¿no? Claro, no por mucho. Claro, porque si es una derrota por mucho, primero va a haber una pérdida de gobernabilidad del presidente, de todo el gobierno, y imagínate lo que va a ser la puja interna posterior, ¿no? Acordate que eso es una alianza en la cual ya hemos visto algunos conflictos. Si llega a perder por mucho, el problema que se presenta es un problema claramente de gobernabilidad y marcado por mucho conflicto interno dentro de la alianza de gobierno. O sea, por eso te decía que en el extremo ese de perder por mucho, uno hasta puede imaginarse con preocupación escenarios como los que vivimos en 2001-2002. Claro. Por eso, sí. Entonces, eso es grave, digamos, ¿no? Aldo, ¿hay medidas que están siendo postergadas hasta las elecciones? Por supuesto, no estas, tal vez hasta las elecciones definitivas. Medidas
del gobierno, sí, el gobierno está poniendo toda la carne en el asador para poder tratar de sacar el mejor resultado posible, obviamente en las legislativas. Eso ha implicado, por ejemplo, ser sumamente austero durante los últimos meses, aunque aceleró un poquito en el ritmo de emisión en el mes de junio, y bueno, y ahora andamos en niveles de emisión de moneda interanuales de crecimiento del 25%, pero antes, cuando se asustó por la fuerte inflación de principios de año, el Banco Central mermó muchísimo lo que es la emisión monetaria. El gobierno también bajó muchísimo lo que le pidió al Banco Central para de financiamiento, ¿no? De transferencias, de recursos. Eso ahora en el segundo semestre se está revirtiendo, pero bueno, eso va a tener un costo que no sé si todo será en inflación, en depreciación del peso, porque no todo va a ser emisión, pero sí seguramente más endeudamiento del Banco Central, que eso también tiene consecuencias futuras que vamos a pagar más adelante, y pérdida de reservas seguramente también, ¿no? Sí. Y por el otro lado, lo cual complica la situación hacia adelante. Por otro lado, otras medidas que implican postergar problemas, por ejemplo, es el congelamiento de las tarifas de servicios públicos. Imagínate que hoy yo acá en la capital federal debo estar pagando 30% de lo que verdaderamente cuesta producir lo que uso, traérmelo hasta acá, ¿no es cierto? Sí. Todo lo que estoy consumiendo. El 70% restante me lo están pagando los contribuyentes a través del Estado, y eso tiende a crecer en la medida que la inflación existe y sigue subiéndole los costos a las empresas, con lo cual claramente ahora sí estamos todos contentos porque no nos sube la tarifa de luz, pero lo que te puedo garantizar es que los primeros 6 meses del año que viene vamos a tener un alza de las tarifas de servicios públicos fenomenal, porque esto es insostenible desde el punto de vista fiscal, ¿no es cierto? Sí. Y por el otro lado también está esto de atrasar el tipo de cambio mayorista, ¿no? Que lo hacen porque como los bienes que vos comprás en el súper dependen del tipo de cambio mayorista, porque se pueden exportar o importar, y vos todos medimos la sensación térmica de la inflación con lo que te cuesta llenar el carrito, ¿no? Entonces, Claro. ellos lo que dicen, bueno, subimos poquitito el tipo de cambio mayorista todos los meses, y eso va a hacer que a la larga suba menos, no igual, pero va a bajar el ritmo en que suben los precios en las góndolas, y bueno, la gente va a ir a votar contenta. El único problema es que eso también es insostenible. Imagínate el señor que produce un bien que se puede exportar, resulta que artificialmente su precio sube poquitito porque el tipo de cambio mayorista sube poquitito, y resulta que sus costos suben todo lo que se está depreciando el valor del peso, ¿no? Lo que es la inflación. Sí. Con inclusión va a empezar a producir menos y a exportar menos. Y por el otro lado, imagínate el señor que produce localmente algo que compite con bienes importados. Al señor importador, claro, sube poquito sus precios porque compra un dólar mayorista que sube poquito, pero a él, al señor productor de acá, los costos le suben un montón. Conclusión, termina produciendo menos y se termina importando más. Eso para la economía claramente no funciona, pero para el Banco Central tampoco, porque le entran menos divisas para comprar y tiene que vender más divisas por importación. Así que lo otro que también puedo garantizar es que no de un día para el otro, que es lo que el gobierno te dice cuando dice que no va a devaluar, porque no va a ser así, va a ser como en 2014, después de las elecciones legislativas del 2013, que hicieron exactamente lo mismo. Vas a tener un aumento del tipo de cambio de 30% en 6 meses. Claro. Y bueno, y con eso corregirán este desmadre que están armando ahora, ¿no? Aldo, ¿qué le parece? Obviamente, justamente usted se refirió a la producción. ¿Qué le parece el festejo de la vicepresidenta Cristina con respecto al cepo a la carne? Y supuestamente el cepo a la carne ha bajado algo el precio al consumidor. ¿Qué le parece ese festejo? Mira, es la muestra clara de lo que es la demagogia populista, ¿no? Porque se gobierna en términos de demagogia populista, que lo que tiene de malo es que sí, es cierto, bajaste el precio 2,3%, en promedio más o menos se estima, de la carne al consumidor, pero lo que no viste del otro lado es que bajaste la faena más del 12%, ¿no? Claro, sí. Entonces,
Claramente eso deja a gente sin trabajo, implica producir menos, con lo cual si uno produce menos y deja gente sin trabajo, lo que está haciendo es empobrecernos a todos, ¿no? Entonces, claro, el día de mañana lo que va a terminar pasando es que todos empobrecidos no vamos a tener la plata ni para comprar esa carne que bajó 2,3%, ¿no? Claro. O algunos sobre todo más perjudicados porque ellos se quedaron sin un ingreso, ¿no? Al perder sus empleos. Es no mirar que acá lo que hay que hacer no es una cuestión de destruir la producción para mejorar los precios, sino al contrario, alentar la producción para que cada vez haya más trabajo productivo y digno, para que cada vez haya más bienes, más cosas para que la gente pueda comprar, y eso lo podamos comprar porque todos ganamos mucho más porque se produce mucho más, ¿no? Claro. O sea, acá los precios del agro, hay una confusión muy grande, son mucho más bajos que los de los países vecinos incluso. Sí. Pero entonces, más, son mucho más bajos que los países en los que nos compran esos bienes en el exterior. ¿Sí? ¿Y por qué en esos países nadie está llorando por las esquinas porque no puede comprarlo, sino que compran todo lo que nosotros le vendemos tranquilamente en las góndolas? ¿Y por qué esos países lo que se dedican es, bueno, vamos a producir de lo que nosotros producimos mucho bien y vamos entonces a poder pagar muy buenos sueldos, se va a invertir un montón en mi país, y obviamente con esos sueldos puedo comprar lo que yo quiera, ¿sí? Aunque sea más caro. En cambio acá nos dedicamos a empobrecer a la gente, obviamente no le alcanza para comprar lo que acá es más barato que en esos otros países, pero porque somos todos más pobres. Hoy la sensación de empobrecimiento que tenemos todos, ¿sí?, es una realidad, no es una sensación. Nos están empobreciendo ya desde hace décadas con políticas erradas, pero que ahora se han profundizado, y también con la inflación, que en definitiva es eso, es quitarnos poder adquisitivo a todos los argentinos para que desde los gobiernos de turno puedan gastar más. Sí. Y bueno, y eso te empobrece, ¿no? Sí, nos llama la atención siempre que no hay ni un solo político que proponga bajar los impuestos. Es en las plataformas de campaña ninguna habla de eso. No, y encima a la gente, viste, a los políticos asombrados porque la gente no llega a fin de mes. Pero una persona que está en relación de dependencia, que no alcanza a pagar el impuesto a la ganancia, o sea, no estamos hablando de un tipo rico precisamente, resulta que paga, o sea, casi la mitad del mes, cerca de la mitad del mes que está trabajando para el Estado, pagando impuestos, un tremendo absurdo, y pretendemos que con el resto llegue a finales de mes. Obviamente que no va a pasar, esa persona está empobrecida, ¿sí? ¿Por qué hablaba yo de la inflación hace un rato? Porque claramente cuando el gobierno se financia con el Banco Central, lo que hace el Banco Central es producir un papelito, ¿sí?, de colores, que en sí vale casi nada, se lo da y resulta que el gobierno puede gastar más. Eso sería un milagro. Lo que está pasando en realidad es que como los argentinos no queremos esos pesos, porque ya sabemos que van a perder poder adquisitivo, no los demandamos. Y vos sabés que cualquier cosa que la gente deje de demandar, caramelos, ¿sí?, o demande menos de lo que se produce, va a bajar de precio. Bueno, acá estamos hablando de que lo que baja de precio, o sea, pierde poder adquisitivo, son los pesos que nosotros tenemos ahorrados, los que cobramos de sueldo, ¿no? Y ese poder adquisitivo es el que se apropia el Banco Central para transferírselo al gobierno. Por eso algunos hablan de impuesto inflacionario, porque nos quitan poder adquisitivo para transferírselo al gobierno. Es cierto, el gobierno gasta más, pero resulta que nosotros podemos gastar menos porque nos quitaron poder adquisitivo, o sea, nos empobrecieron en una palabra, ¿no? Sí. Y lo otro que también empobrece a una sociedad, y esto ya es de más largo plazo todavía, son la cantidad de problemas económicos que nos negamos a resolver y que en otros países ya se han hecho esas reformas estructurales hace décadas, hace 30 o 40 años, y hoy están prosperando. Nosotros nos negamos a resolverlo y obviamente acá nadie invierte, ¿no? Y si vos no invertís, ¿no? Imagínate una fábrica que vos manejás una máquina, si el dueño de esa fábrica no invierte en mejorar la tecnología de tu máquina, y es más, te seguís con la misma máquina y cada vez está más recauchutada con alambre, claramente vos vas a producir menos, ¿no es cierto? Y el tipo te va a poder pagar menos, porque no te puede pagar más de lo que vos producís. Claro. Conclusión, te va a pagar cada vez menos.
y cada vez vas a ser más pobre. Eso es lo que nos está pasando a los argentinos y los políticos parece vivir en otro planeta, ¿no? Porque no resuelven este tema. Aldo, el campo, bueno, vino, digamos, liquidando su producción hasta ahora. Ahora parece que se cortó un poco, digamos, el veranito de los dólares. Por supuesto, creo que según las estimaciones queda un 20% de la producción de este año, de esta campaña que está en curso, en manos de productores y obviamente van a esperar ahora a ver qué es lo que sucede. ¿Esto le puede traer también un problema a la Argentina que no siga, digamos, entrando dólares a través del cereal? Seguro que todo lo que sea no liquidación de exportaciones le va a traer un problema al Banco Central, porque bueno, para sostener un tipo de cambio retrasado y cada vez más retrasado como lo están intentando hacer, van a necesitar vender cada vez más dólares, y de algún lado, si no salen de las exportaciones, no sé de dónde van a salir, ¿no? Claro. Y cada vez menos exportaciones va a ser un problema hacia adelante. Y es más, también como hay incertidumbre, hoy están tratando de intervenir en los mercados paralelos financieros, los legales, y esto que llaman MEP, bolsa, contado con liqui, y para eso también están necesitando dólares para moderar esa alza. Así que sí implica un problema. Acá lo llamativo es la apuesta, evidentemente están haciendo algunos productores, ¿no? Porque hay que ver si la suba del tipo de cambio que yo estoy pronosticando, hay que medirlo muy bien, puede llegar a compensar, ¿no? Postelectoral estamos hablando. Obvio. Puede llegar a compensar el hecho de que los precios internacionales es muy difícil que se mantengan en los actuales niveles, ¿sí? Hacia finales de año y principios del año que viene yo los veo bajando, o sea, más, ¿no? Y por el otro lado un tema, ¿no? Porque cuando uno vende un silo, por ejemplo, lo que debería, o sea, el silo es un ahorro en dólares. Ahora, el problema es que para pasarte a dólares, ¿sí? Tenés que pasarte a un tipo de cambio paralelo financiero, y vos por eso recibís el tipo de cambio mayorista. Claro. Y ahí te juega en contra también el hecho de mantenerte en el tiempo, ¿no? Si esa brecha se incrementa, ¿no? O sea que estarían apostando a que la brecha no se va a incrementar mucho y que los precios no van a bajar, porque si no, la verdad es que creo que les convendría liquidarlos con una brecha más baja y precios internacionales más altos. Pero bueno, supongo que habrá otros que piensen distintos que yo, pero claro, en ese sentido, ¿no? Aldo, como siempre, muy claro. Muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes, ¿eh?